Entonces, en esta tarde vamos a hablar de el uso y habitación como derechos reales en el que protegemos muchas de las ocasiones a nuestros adultos mayores al acogerlos en nuestro hogar. No se queden, va a ser muy interesante porque esta figura es muy protectora y sobre todo de los adultos mayores. Así es, pues este tema está muy interesante. Yo soy Alfonso Zapata, el co-host aquí con la licenciada. Y pues este lunes hay algo muy especial porque ella aquí nos va a hablar de esto que se llama el derecho de uso y habitación. Exacto. En algunos casos hay personas que tienen ese tipo de situación, ¿verdad? Mira, muchas veces mucha gente hemos vivido esta situación, aunque no sabemos cómo se llama. ¿Qué es? Acogemos, legales, ¿no? En términos legales, no sabemos cómo se llama, pero lo practicamos, que también sucede mucho. Acogemos a un adulto, a un familiar, o a lo mejor algún amigo que esté en desgracia en nuestro hogar, ¿no? ¿Qué sucede con este derecho? Tú de manera normal no le vas a dejar a nadie, a cualquier persona X que te encuentres en la calle que vive en tu casa. Claro. Sería como absurdo, ¿no? Decir, sí, a cualquiera que me encuentre en la calle, le voy a decir, sí, vente a vivir conmigo y usa mi casa y como si fuera tuya. Obviamente no. Pero sí lo hacemos con nuestros familiares, ¿no? Sucede mucho, por eso hablaba yo de los adultos mayores. Sucede mucho que cuando los adultos, nuestros abuelos o bisabuelos ya son muy grandes, no pueden vivir solos en casa. ¿Y qué hace la familia? Los acoge, ¿no? Les genera este uso, este derecho de uso y habitación. ¿Qué significa? Que la persona de manera libre va a poder utilizar puede ser toda una casa o una parte de una casa, una habitación, para sus necesidades, para vivir ahí, para disfrutar de la misma. Okay. Pero, ojo, va a haber una restricción. ¿Qué sucede si te permito vivir en mi casa, pero tú, aunque puedas usarla, no vas a poder, una, venderla y dos, cobrar renta respecto de ella? Esto es, te permito que vivas conmigo, pero no vas a meter a nadie más y cobrarle una renta, por ejemplo. Y tampoco puedes vender el inmueble donde te permito vivir. Esto es importante porque muchas veces sucede que, te digo, acogemos a los adultos o a algún familiar o a algún conocido, puede ser un amigo, etcétera, quien sea, que sea de nuestros afectos, pero eso no significa, no le va a dar el derecho más que de utilizar, ¿sí? En ocasiones, los adultos mayores también generan este tipo de derechos hacia ellos mismos. ¿Qué es esto? Yo, hijo, ya te quiero dar mi propiedad. Lo hemos escuchado mucho, que el adulto mayor ya se siente grande y dice, yo ya no quiero hacerme cargo de la casa, tú paga los impuestos y hazte cargo. Pero ¿qué pasa después? Sacan al abuelito, ¿no? Digo, hasta en las telenovelas lo hemos escuchado. Bueno, y es parte de la vida real, que de repente vive el adulto mayor ahí porque ya le cedió la propiedad, pero él dice, bueno, mi hijo ya me dijo que yo me voy a quedar a vivir aquí hasta que me muera, y como el señor ya se dio el bien, lo sacan o lo mandan a un asilo y lo olvidan. Sí, no, está muy interesante eso, pero lo que he escuchado es de que esto que ahorita comenta la licenciada es solamente o es en una generalidad de palabra. No hay un escrito, un papel, una ley. ¿Cómo la gente lo puede llevar a una instancia legal cuando hay situaciones de que yo dije, yo no dije, yo sí quiero, no quiero? Porque ahorita creo que eso es algo que la gente debería saber, porque tal vez está ocurriendo. Sí. Y no tienen el ABC, yo escribí, yo firmé, o firmo con una... Bueno, la manera adecuada de constituir este derecho es en un contrato, que lo hemos venido diciendo desde que iniciamos las transmisiones. Nada como que todo quede escrito.
efectivamente lo que se debería hacer es un contrato en el que a lo mejor efectivamente el señor puede donarle el bien a su hijo, por ejemplo, transmitirle la propiedad mediante una donación, pero se reserva el uso y habitación. Esto es, yo voy a estar aquí hasta que me muera. Obviamente una vez que se muere, pues ya pasa el derecho completo al hijo, pero por lo mientras, él va a estar asegurado que no lo van a sacar de su casa, porque sucede que lo saquen. ¿Cómo lo generas esto? Pues a través de un contrato. Y ese contrato tiene que estar hecho o supervisado por un... Sí, sería adecuado, debe ser un contrato, porque estamos no hablando, de papel, no de palabra, ojo, no de palabra, porque las palabras se las lleva el viento, claro, sí. Las palabras, pues, mira, cuando las gentes estamos contentos, prometemos todo, ¿no? Y si al hijo le dicen, ay, sí, papá, sí, tú cédeme mi bien y aquí vas a estar para toda la vida conmigo y yo te voy a cuidar y yo te amo y te voy a cuidar, La verdad de las cosas es que con el tiempo esto a veces no sucede, ¿no? Sí, incluso con amistades, ¿no? Sí. Entonces, lo ideal es eso. ¿Sabes qué? Te doy mi propiedad porque te la quiero dar, hijo, te amo. Digo hijo porque puede ser, generalmente sucede a los padres a los hijos. Es un ejemplo, es una realidad. Pues que el padre le quiere dar los bienes a su hijo, pero a veces cambian las situaciones y corren a los viejitos. Entonces, no. ¿Qué es lo que se hace? Precisamente contrato de uso y habitación, para que el señor pueda utilizarlo. Ahora, hay otro contrato que es parecido, pero es cuando el bien, aparte de todo, genera, por ejemplo, rentas. Ahora bien, ¿qué sucede en ese? En ese caso, no nada más la persona se va a reservar, por ejemplo, el uso y habitación, sino también el gozar del inmueble. Esto es, el que va a recibir los frutos. Esto es, las rentas. Ejemplo, yo como adulto mayor me reservo el uso y habitación y los frutos. Y te voy a dejar la propiedad. ¿Cuándo va a suceder esto? O sea, hasta que yo me muera. Yo me quedo con el usufructo y tú eres la nuda propiedad. Esto es, tú eres el propietario, pero mientras yo viva, yo voy a cobrar las rentas y voy a vivir en él. Cuando yo me muera, ahora sí, ya vas a ser completamente el propietario, ya vas a tener la propiedad consolidada. ¿Sí? Okay, no, es otro contrato que también se puede formar y en el que las personas generan un derecho a favor de otro efectivamente, pero se protegen para que no queden a la deriva. Sí, eso está mucho más claro. ¿Y qué pasaría? Porque también ocurre, ¿no? En varios lugares, sobre todo aquí en México. ¿Qué pasa cuando una de estas personas tiene algún tipo de impedimento de facultades mentales o de alguna enfermedad y no puede realizar este tipo de trámite o de protección? Alguien más tendría que ser el que... En efecto. Bueno, en cualquier tipo de contrato, ojo, sí pueden intervenir los incapacitados, pero siempre es por medio de su representante. Vamos a hablar, por ejemplo, un menor de edad. ¿Quién lo representa? Pues quien ejercen sobre de ellos la patria potestad, en este caso los padres o sus tutores. Cuando hay un mayor de edad, que es un incapacitado, bueno, será un curador, quien es el representante de él y el que va a dar la autorización para que se realice este tipo de cosas. Pero ojo, aquí hay un punto más aparte. El que lo va a hacer también deberá estar autorizado por el juez si se encuentran velados o se encuentran de por medio derechos reales, esto es, sobre bienes, dinero, bienes inmuebles, etcétera. ¿Ok? Entonces, ahí también vemos que no hay porque puede haber, lamentablemente la realidad supera la ficción, que los curadores, los tutores abusan de los derechos de, por ejemplo, de los menores o de las personas que tengan alguna discapacidad. Entonces, ¿qué sucede? No. Ellos pueden hacer determinadas acciones, sí pueden realizar actos jurídicos, sí,
pero siempre por medio de su representante. Esto es, un incapacitado no puede dar su consentimiento, por ejemplo, para que alguien viva en su casa. A lo mejor el titular del derecho sí es la persona que tenga la discapacidad, sí, pero y quiere acoger a alguien, vamos a pensar que está de acuerdo en acoger a alguien en su hogar, darle el uso de su casa. Ah, pero ¿cómo lo haría? Pues por medio de su representante, ¿ok? No puede actuar por mutuo propio, ¿no? Ese es importante que se sepa porque a veces pensamos de, ay, él está de acuerdo. No, no es así de sencillo, porque precisamente hay alguien que tiene que dar el consentimiento y en muchos de los casos, sobre todo cuando se refiere a bienes inmuebles y derechos reales, debe estar involucrado también un juez para que velar precisamente que haya esta protección a los derechos del incapaz. No, pues entonces necesitamos aquí la experiencia y la manera de cómo la abogada pueda darles esa orientación, porque creo que son varios pasos y sobre todo la gente que ya ha estado con un familiar o en este caso, como que a veces se sienten medios obligados, porque dicen, bueno, pues es que ya tiene tiempo o no puede o yo quiero ayudarlo, o sea, como que las emociones pueden jugar un papel difícil, ¿no? Para hacer eso. Y se Mira, requiere sí, de una parte neutral. exacto, sobre todo la parte neutral. ¿Qué sucede en alguno de los casos? Por ejemplo, y te lo decía ahorita, muchas veces a los abuelos les gana el amor, ¿no? A los padres porque nació el niño, porque tiene un hijo, porque tiene un nieto, y dice, quiero protegerlo, que ya tenga algo. Hace muy poco tenía una conversación precisamente con un abuelo, que no es un hombre adulto mayor, pero sí es un abuelo, y decía él, su preocupación giraba en torno a proteger a la nieta. Fíjate cómo son las situaciones. Tiene su hija y demás, pero dice, me llama o me mueve el proteger a mi nieta. ¿Cómo hago para cuidarla? ¿Cómo hago para que si su mamá llega a tomar una mala decisión, ¿cómo protejo a mi niña? Decía él a mi niña, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llama la atención en muchas de las cosas. Cómo yo con mis bienes que he formado y que tengo un patrimonio para mi familia, ¿cómo logro protegerlo? Bueno, pues esa menor, efectivamente, puede ser titular de un derecho, por ejemplo, un usufructo, por ejemplo, pero por medio de su representante legal, quien es en este caso la hija. Pero ¿cuál sería la restricción? Que la hija no puede, por ejemplo, vender un inmueble. No podría vender el inmueble que es de su nieta o de la hija. Dejarle a alguien más no, ni puede dejar que nadie más lo utilice. Entonces, okay. Esas son las restricciones que precisamente diversas figuras del derecho nos permiten utilizar o el derecho generado para que las personas se protejan y protejan a sus seres queridos, pero también para que no queden desprotegidos, ¿no? Claro. Te decía yo, el abuelo que cede sus bienes, que transmite la propiedad y que de repente le dicen vete a un asilo y lo olvidan o claro, lo sacan hasta de la casa, ¿no? Lo corren, etcétera. Entonces ahí queda la asesoría legal. Exacto. Para poder realmente tener esa confianza y seguridad, porque muchas veces la gente puede hacer esto, comenta la licenciada, pero después dicen, y pues yo le dije, o yo pensé, yo quise, pero pues ahora ya metieron a alguien, ya lo vendieron, y cómo me protejo también como la persona que quiso hacer ese bien hacia alguien más, ¿no? Ok, en todas estas figuras que estamos platicando ahorita, en esas figuras, vamos a ver que la ley va a restringirle los derechos al usuario, ¿no? Que tenga el derecho de uso al usuario, o al usufructuario, al que utilice el bien. Esto es, ¿por qué? Pues para que nada más sea específico de lo que le están dando. Por ejemplo, en el uso, vamos a pensar que yo te permito vivir en mi casa. Ok. Una cosa es que te permita vivir y utilizarla para vivir, por eso uso y habitación, para habitación. Y otra cosa es que tú digas, entonces, ahora puedo realizar fiestas y cobrar para que vengan aquí a tomar. No, no, ojo, es únicamente
para lo que se te está permitiendo. No puedes cambiar el destino de la cosa. No puedo agarrar ya, entonces me salgo yo y entonces lo rento, por ejemplo. No, es exclusivo para lo que se te está dando, ¿ok? Entonces, ese es también, si te das cuenta, aquí vemos la figura desde dos partes. Una parte es quien constituye el derecho, puede ser el propio adulto mayor para protegerse, o una persona genera el derecho para alguien más, pero para que lo utilice única y exclusivamente para lo que se lo dio. Con ciertas condiciones, ¿no? Exacto, bajo las condiciones que se están estableciendo. No cambiar el uso, por ejemplo, no tener un abuso del inmueble, etcétera. ¿Qué sucede también cuando, por ejemplo, le permiten vivir a alguien y empieza, no sé, a generar algún delito allí, ¿no? Por ejemplo, venta de drogas, por decir una situación de este tipo? Bueno, pues efectivamente, estos derechos, este derecho puede, por ejemplo, revocarse, este derecho de uso de habitación, se puede revocar, ¿por qué? Pues porque está dando un uso distinto y es más, está haciendo que se peligre claro, el derecho de propiedad. Y el responsable sería el dueño o la persona que le dio. Por eso precisamente es revocable, claro, sí, ¿no? Sí. Precisamente por eso va a ser revocable. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el usufructo? También va a utilizar el bien, va a cobrar las rentas que de ahí se generen, cosa que no se hace en el derecho de habitación. Sí va a cobrar rentas, ¿no? Los frutos civiles que se generen del inmueble, las rentas, por ejemplo, pero, por ejemplo, va a estar comprometido a pagar los impuestos. Claro, que eso ya sería un arreglo extra, ¿no? Que sería entre la persona que le permite vivir a la otra persona. O sea, ese usufructo, o sea, no es, o sea, sería opcional, ya sea que sí lo desea o no. Depende del tipo de derecho que estén constituyendo. Okay. Si es uso habitación, nada más es uso habitación. Si es usufructo, entonces se generarán otros derechos y obligaciones. Entre las obligaciones, por ejemplo, va a ser el pago de los impuestos. Entonces, usufructo es igual en términos normales de personas que no saben leyes. Sería eso, ¿no? Esa condición o ese permiso de poder devengar dinero de una propiedad. Sería como la diferencia básicamente entre el usufructo y el uso. El uso nada más es para usar. El usufructo es para usar, pero para cobrar también rentas. Que podría también ser un inmueble comercial. Sí, claro, puede ser un inmueble comercial, puede ser una parcela, por ejemplo. Una parcela, te doy en usufructo mi parcela. ¿Para qué la vas a utilizar? Pues para sembrar y cosechar y vas a obtener los frutos, ¿no? ¿Cuál es? Pues la cosecha y la vas a vender y vas a obtener de ahí un recurso. Esa sería, por ejemplo, puede ser una parcela, puede ser un negocio comercial, o puede ser una casa. Claro. ¿Sí? Esa es la situación. Los derechos y obligaciones van a derivar de cada tipo de derecho, que es del tipo de derecho que se esté constituyendo. ¿Sí? Las personas evidentemente necesitan, sí, asesorarse con un abogado y decir, oye, yo tengo este bien en específico, quiero que la persona a la que le voy a dar el derecho pueda hacer esto, esto y esto, nada más. Entonces vamos a cogernos a tal figura del derecho tanto para protegerte a ti como para proteger a la otra persona y hacerla cumplir con sus obligaciones en su momento. Entonces, para eso hay que preguntarle a la abogada y una vez más aquí ponemos el QR para que pues tomen acción y cualquier duda, porque aquí yo escuchando a la licenciada, que es un término que la verdad yo no conocía, pero había escuchado de situaciones en esa manera, ¿no? De que la gente dice, bueno, pues ahí puedes vivir y después dice, no, pues sí, ya tiene ahí varios años y quién sabe qué hace, o ya me dijeron los vecinos que rompió, que hizo, y pues no hay nada de protección, nada más le dijeron, o dieron permiso, y la gente pues está preocupada porque dice, bueno, pues ya me dañaron la casa, ¿qué voy a hacer? La quería vender. Entonces aquí para eso la abogada hizo este show para que ustedes, si están en esta situación o conocen de alguien, digan, bueno, no, yo primero quiero protegerme, conocer, porque la gente, una gran mayoría de la población, pues no saben de leyes. Ahora, fíjate, me vino a la mente ahorita algo muy usado entre las familias latinas.
tenemos un terreno, una casa, los abuelos, los papás tienen una casa y dicen por ahí, tienen un pedacito de terreno desocupado y como el hijo se va a casar o la hija se van a casar, le dicen, construye ahí. Claro. ¿Qué se está generando? ¿Qué es lo que está ahí? Porque ya después del tiempo, cuando se tienen que ir, casi casi se quieren llevar sus tabiques, ¿no? Es todo un tema. Y en nuestra cultura mexicana, no sé si en la latina, pero en la cultura mexicana es muy frecuente, ¿no? Sí, que suceda, que dejamos que nuestro hijo construya ahí en un pedacito o en un segundo piso, hace un departamento y dices, ahí vive. Y muchas veces no es para que paguen una renta, claro, simplemente es para que vivan. Pues estarían constituyendo un derecho de uso. Fíjate, uso y habitaciones para que vivas. Y muchas veces, fíjate, el caso es este. Tienes el terreno y le dices, en esta parte puedes construir. ¿Para qué es? Para que viva. Claro, sí. Y entonces estamos hablando de un derecho de habitación. Ahora, ¿qué sucede cuando el hijo y demás, a lo mejor por alguna situación se pelea con los papás, ahora quiere cobrarles por eso? O quiere vender, ¿no? Ese pedazo. O quiere vender ese pedazo. Peor tantito. Peor tantito. Quieren vender ese pedacito porque dice, o me pagas mi departamento que hice allí, o mi cuarto que hice allí, sí, o que, entonces te digo, que casi casi se quieren llevar sus tabiques. Si quieres que me vaya, me pagas. Ahora págame porque ya hice algo ahí. No, si te das cuenta, porque el propietario es el dueño del inmueble y fue quien le permitió utilizarlo, que es un uso, es utilizarlo. No obstante que él lo haya construido, ¿eh? Por eso dicen que es malo que se construya en la casa de los abuelos, en casa ajena. Acuérdense, eso es una realidad. El que construye en casa ajena pierde, al menos por un tiempo, o puede utilizarlo y que se dé por bien servido por el tiempo que utilizó el bien y se hasta ahí. Pero siempre... Pero genera controversia, exacto. ¿Te das cuenta? Y por eso hay que tener algo... Es lo ideal. Y supervisado por... Es lo ideal, sí, es lo ideal. Es lo ideal porque así el dueño del inmueble, cuando ya sabes que ya no quiero que lo utilices, fíjate, otra similitud entre este derecho de usufructo y el de uso y habitación es que son vitalicios hasta que se muere el usufructuario o el usuario. Claro, se pueden cambiar en cualquier momento, ¿verdad? Bueno, se puede dar por terminado por determinadas circunstancias, pero en general, o sea, la ley los prevé como vitalicios, o sea, hasta que te mueras. Una póliza de seguro, un seguro de vida. Por decirlo así, hasta que te mueras, vas a utilizar la casa. Hasta que te mueras, vas a ser el usufructuario de la casa, o del terreno, de la parcela, etc. ¿Sí? Hasta que te mueras. Pero hay motivos por los cuales se pueden revocar cualquiera de los dos derechos. Muy bien, ¿no? Pues eso ya es mucho más claro y creo que la gente que nos escuche y tengan una situación así o hayan escuchado o estén pasando por algo así, que tal vez no hicieron nada en escrito, no hubo ningún especialista supervisando, pues dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y están tal vez en un juicio, están peleando y se jalan los cabellos y no saben qué hacer. Hace muy poco llegó una charla que tuve con una persona que decía eso, que su mamá había permitido a su hijo o hija, no recuerdo en este momento, vivir en su casa, ¿no? Tienen un departamentito ahí dentro de la propia casa y le permitió al hijo. El hijo, hija, no recuerdo, se va porque pues ya se quería cambiar de casa y deja al nieto. Fíjate, te decía yo, estos derechos son personalísimos. O sea, la hija nunca tuvo por qué dejar al nieto, porque ya estamos hablando de alguien distinto, no importa que sea familia. En este caso, la abuela pues no dijo nada, dijo, bueno, ok, que se meta a mi nieto, ok, se lo metieron. Y después, cuando quería sacar al nieto, el nieto no se quiere salir. ¿Te dan cuenta? Entonces, ese es el problema. Ahora bien, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues generar ahora un juicio y hay que sacar a la persona y demás. Entonces, ¿para qué llegar hasta esas instancias si se puede prever? Sí, claro, sobre todo de que va a dañar tanto la relación familiar como claro. Lo que va a implicar en cuanto a costo y el proceso que va a tardar para hacer eso. O sea que ahí ya están viendo algo pues muy como que el foco prende
porque tienen que hacer algo inmediatamente, ¿no? Porque si no, sí. eso puede crecer y nunca se va a acabar. No, y ahora cuando lo sacas y se quiebran las relaciones familiares, porque ejemplo, ¿qué sucede ahora con la abuela? Que se va a tener que enojar con la hija y a la vez el nieto va a tener que sacarlo, ¿no? Entonces se quiebran las relaciones familiares por ese tipo de cosas, cuando la abuela a lo mejor lo que quiso fue hacerle un bien en un primer momento a su hija, ¿no? Sí, sí, no, eso es algo muy clave y pienso que aquí las emociones pues juegan un papel muy importante y en muchas culturas eso ha sido como ya una tradición, pero atrás de eso ha generado varias situaciones muy fuertes y aquí escuchando a la licenciada pues es algo que ha ocurrido y que está pasando desde hace mucho tiempo y la gente tal vez no le ha puesto atención, pero es algo muy real y muy importante en este tiempo, en donde hay mucha información, pero a la vez no toda la gente conoce esa información, a veces por miedo, por esa emoción que dice, no, pues yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero sentirme que yo soy el malo, quiero hacer lo bueno, y ahí se queda. Porque aparte se genera culpa. Ya después de un tiempo se genera mucha culpa de, no, pero ¿cómo le voy a decir que se salga? Yo ya quisiera que se salga, pero porque está haciendo esto y esto mal. Pero ¿cómo se lo digo? Y ahora, ¿qué va a pasar con la familia? Muchos dicen hubiera, porque ya se hizo una cuestión grandota. Exactamente. Y tal vez perdieron el inmueble porque no tuvieron una asesoría y la otra persona hizo algo para tratar de adjudicarse esa. También digo, eso ya estaríamos hablando de otro tema, Claro. pero sí, también pasa, ¿no? Es lo que te digo, es que lo que te comento, sí sucede, está muy involucrada las situaciones emocionales en ese tipo de cosas y es lo malo, o sea, es lo que les hace daño, ¿no? Dicen por ahí la gente no puede ni dormir o no descansa o está pensando qué es lo que va a pasar, cómo voy a sacarlo ahora, y te digo, y esto es pensando que fuera un familiar, a veces es hasta un extraño, un amigo que a lo mejor cayó en desgracia y que te dice, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Y tú dices, bueno, te acojo en mi casa, te permito que vivas, te presto, mira, no estoy utilizando mi departamento que está en tal parte y vete a vivir ahí. Y no generar un contrato por ejemplo, de arrendamiento, porque pues obviamente está sin dinero y dices, no, pues vente a vivir aquí, yo te permito que vivas y utilices el departamento por el tiempo que lo necesites. Claro. ¿No? ¿Y qué sucede después? Pues ahora cómo lo sacas, ¿no? O ahora ya generó desperfectos y ahora qué vas a suceder. O sea, hay tantas situaciones que se generan en la vida real que por eso es el problema. Sí, no, es algo muy interesante y ahorita aquí con la abogada que nos está compartiendo esta increíble información, pues una vez más los invitamos a que si tienen algún tipo de pregunta, de duda, pues que hagan aquí con el QR, con su teléfono, lo pongan y le copien ahí el QR para directamente, ella va a recibir el mensaje y en cuanto sea posible les va a responder para que tengan una paz mental y puedan ver qué opciones hay, porque siempre 2 ojos, 4 ojos ven mejor que un par. Claro. Bueno, tenemos una pregunta que nos llegó y que no quisiera dejar de atenderla. Gracias, Gio. Dice, en la donación hay que pagar un tipo de impuesto por adquirir la propiedad o bien inmueble. Sí, se debe de pagar todos los derechos. Son obviamente los impuestos por la transmisión de la propiedad, 1 y 2, obviamente el pago que se realiza de honorarios a los notarios. Dice ahí, y posteriormente se podría vender si fue un traspaso por donación. Sí se puede vender porque la donación no te limita. Si ya es tuyo el bien, sí lo puedes vender. Pero estipulado de manera legal. Sí, y obviamente como lo hemos dicho, al tratarse de un inmueble, se tiene que realizar la operación para que sea adecuadamente realizada ante un notario. Necesariamente es ante un notario. Muchas veces las personas generan contratos en una hoja de cuaderno, en un papel blanco o de palabra, sobre todo cuando son inmuebles. No puede ser así.
se tiene que cubrir precisamente que se realice en escritura pública y los únicos facultados para expedir escrituras públicas, bueno, entre otros, son los notarios. Entonces, ahí sí necesitarían hacerlo ante notario y pagar todos los derechos que esta transmisión de propiedad implique. Entonces, aquí la licenciada puede asesorar con todo ese proceso. Ah, sí, tenemos notarios que nos pueden apoyar a la realización de todos estos trámites. Digo, ahorita ya está por terminar el mes del testamento y generalmente las notarías en septiembre tienen determinados descuentos, pero bueno, acérquense para que podamos realizarlo o vayan a una notaría de su confianza y sí pueden realizar todo este tipo de trámites. Bueno, no, pues eso está mucho más claro y creo que da una paz mental de manera general, ¿no? Como les decíamos, si hay alguien que está pasando por esto, o tiene alguna duda, o ya le pasó y no sabe cómo resolverlo, pues ninguna pregunta es fuera de contexto, al contrario, el poderlo hacer ahorita y clarificar los va a dejar dormir mejor, tener mejor humor, tu salud también va a mejorar. Siempre. Porque hay gente que con el estrés, y sobre todo viendo yo pacientes y algunos clientes que trabajo con el nivel de estrés tan alto, que cambia totalmente su manera de pensar, su salud se va deteriorando de una manera rapidísima, que en 2, 3 semanas una persona, entre comillas, sana va a poder tener una gran descompensación a nivel de salud muy fuerte y sobre todo sin tener una asesoría profesional. Es lo indicado, que haya una persona que les asesore, que les oriente o les encamine. A lo mejor, ejemplo, la escritura no la voy a realizar yo porque no tengo la capacidad. No es algo que en particular realice, por ejemplo. Claro. Pero un abogado sí te puede orientar a qué notaría, con qué abogados hacerlo, perdóname, qué notaría realizar el trámite, bajo qué circunstancias, etcétera, qué documentos requieres, etcétera. Muy bien, ¿no? Pues es algo mucho más sustancial esta información que nos dio la licenciada hoy y pues de todos los que están aquí en este live, o los que lo van a ver en el replay, pues comenten ahí si tienen alguna duda, si qué les pareció la información que dio la licenciada y ya saben, si tienen alguna pregunta con el QR o manden mensaje a esta transmisión en un rato que esté. También no se olviden de que está la licenciada en Spotify, en YouTube. Y hay algo muy importante que va a pasar en este principio de mes. Principio de mes, vamos a para iniciar abogados, pasantes, pasantes, etcétera. Sí, vamos a iniciar nuestro curso sobre litigación estratégica, pero de acuerdo al nuevo Código de Procedimientos, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto es, ya vamos a iniciar nuestro curso. Es un curso que se comprende de 10 sesiones, mismas que, aparte de que van a ser en vivo para que podamos destilar todas las preguntas que tengan, también van a quedar grabados, para que en caso de que alguien no se pueda conectar, bueno, lo pueda ver con posterioridad. Claro, se tienen que inscribir y eso es cierto. Y ya hubo una preventa, ¿verdad? Que mucha gente ya tomó una preventa. Ventaja y ahorita pues está abierto para todos los pasantes y abogados que quieran ponerse al día, sobre todo con el curso que va a dar la licenciada, porque va a ser paso por paso de una manera tan transparente y efectiva que se van a llevar información que no cualquier persona va a tener en ese compendio, ¿verdad? Así son 10 módulos y se les va a dar la forma de litigar de manera estratégica, pero también se les va a dar el paso a paso de los procedimientos. Esto es el cómo realizar cada uno de los procedimientos de acuerdo con el nuevo código. Oh, pues está excelente porque va a ser como el blueprint, porque mucha gente pues tendrá la academia, los estudios, pero no todos pues tienen el cómo. El cómo pues es la diferencia, ¿no? En todos lados. De cómo hacer las cosas. Claro, porque un mecánico se puede certificar en el internet, pero pues nunca ha abierto un auto, nunca se ha ensuciado de grasa, entonces pues no tiene experiencia. Así es. Y aquí en este curso pues va a ser la experiencia. Precisamente, compartir la experiencia y el paso a paso para cada uno de los procedimientos. Excelente, bueno, pues si conocen a algún abogado, si ustedes son abogados o pasantes, pues no se pierdan esto, que todavía hay cupo, porque es cupo limitado. Así es. Y que se suscriban, mándenle mensaje aquí al live o en el QR para que le digan a la licenciada aquí información del curso,
cómo me inscribo, no quiero perderme esto y pues que esté a la vanguardia. Ahí mediante el QR o en cualquiera de mis redes también me pueden localizar para que estén informados. Excelente, pues ponemos aquí una vez más el QR para que lo copien si tienen alguna duda aparte del tema que mencionó la abogada o del curso que es para abogados. Y que sugieran temas también, si requieren algún tema que quieran que abordemos, pues con todo gusto. Que en algún momento puede resultar en todos los estados de la República, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros en este live. No se olviden, el próximo lunes, 6 de la tarde, aquí con la abogada, pregúntele a la abogada. Excelente tarde. Hasta luego. Bye.